Bienvenidos nuevamente a este espacio de Agora Nexo. Hoy tenemos aquí una conversación con Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, que es socio fundador también de Nexo. Y él, pues hacer un pequeño perfil de él, es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, ejecutivo y directivo en varias empresas en el ámbito, sobre todo, de las tecnologías de la seguridad de la información, tanto empresas nacionales como multinacionales. Ha sido fundador de una empresa de ciberseguridad y también, como no, diputado en el Congreso de los Diputados durante las 4 legislaturas anteriores. Es miembro, o ha sido miembro de la Comisión de Defensa de Interior y Seguridad de ese mismo Congreso y ha sido también miembro 8 años de la Asamblea Permanente de la OTAN y, en especial, también fue vicepresidente en un mandato. Es también colaborador en estos momentos de una ONG, Help to Ukraine, en el que defiende los derechos humanos, por supuesto, en Ucrania en esta situación tan complicada. Lo que vamos a hablar con él precisamente es de esto, de Ucrania, ¿no? De esta situación que tenemos en este ámbito de Europa con esta guerra tan próxima. Y bueno, pues él es un gran experto, como ya veréis, y lo que queremos es intentar profundizar en todas estas temáticas. Bueno, bienvenido, Miguel, lo primero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias por recibirme. Un placer estar aquí, como siempre, dentro de Nexo, en este espacio de convivencia centrada que nos hemos dado para conseguir trasladar a la sociedad ese mensaje de que otra política es posible. Pues nada, como siempre, agradecido de que nos acompañes y sabemos de tu lucha en estos últimos años precisamente para que esto sea así y también en especial pues ahora de esa posición que tienes en Ucrania, ¿no? Todos los que te conocemos sabemos de tu implicación en colaborar en esa ayuda humanitaria en Ucrania, algo que es pues verdaderamente necesario, ¿no? Estamos en una guerra y estamos en Europa, ¿no? En este caso, pues bueno, la zona ha ido viajando en estos últimos tiempos precisamente por esta colaboración que haces durante varias etapas, ¿no? Y bueno, tú eres conocedor de la situación en directo, ¿no? De qué está pasando en aquella guerra. Lo primero, me gustaría conocer tu opinión sobre la situación actual que tenemos en la guerra de Ucrania y cuáles son las perspectivas que hay en el medio y el corto plazo. Bueno, es una pregunta lógicamente interesante porque la gente quiere saber siempre qué es lo que está pasando y qué va a pasar, sobre todo, ¿no? Yo lamento que no tengo las respuestas absolutamente correctas, ¿no? Ni con el 100% de verosimilitud sobre la realidad de lo que pueda pasar, ¿no? Un conflicto armado y una guerra como la que se está produciendo es muy complicada, es muy compleja. Tenemos información que nos llega que no es siempre la mejor información. Es una guerra en la que hay muchísima desinformación. Sobre todo por parte de la Federación Rusa. Los rusos, desde su entrada, desde la entrada del conflicto, bueno, del agravamiento del conflicto, que fue en febrero del 22, el 24 de febrero del 22, pues están haciendo una guerra también dentro de los medios de comunicación, una guerra de desinformación muy grande. Y por tanto, la información que tenemos, pues aunque algunos tenemos una información un poquito mejor, pues yo no me atrevería a poder hacer un diagnóstico. La realidad es que el conflicto parece en estos momentos estancado. Lo que es en sí la batalla, la parte dura, la batalla hard, la parte cruenta de la guerra, estancado. Llega el invierno, posiciones más bien defensivas, de aguante, porque es difícil hacer ofensivas cuando estás a 30 bajo cero, es prácticamente imposible. Y entonces pues nos espera un invierno un poco de desgaste, que era lo previsible. Yo creo que después del invierno seguramente veremos iniciativas por parte de los dos contendientes, y en el caso de Ucrania va a depender mucho de la ayuda que al final tiene que llegar por parte de Occidente, de los países no solo europeos, sino también Estados Unidos y Japón, que también está ayudando en estos momentos, para intentar hacer que ese conflicto que la Federación Rusa y Putin lo que quiere es extenderlo en el tiempo para que se produzca un desgaste de Occidente, sobre todo Europa, que al final le lleve a conseguir sus objetivos, ¿no? Y no olvidemos nunca que los objetivos de Rusia son quedarse con Ucrania. Quedarse con Ucrania, no un poco, ni un buffer, ni una zona, no, es quedarse con toda Ucrania y amenazar no solo a Ucrania, sino a los países cercanos pegados a Ucrania, sobre todo pues a Polonia, que sería el siguiente de esa lista, Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, ahora que ya ha entrado en la OTAN. En fin, hay un espacio muy complicado. Y yo creo que el paso que dio ayer, precisamente la Unión Europea, al declarar a Ucrania como un acuerdo de partnership especial para el ingreso de Ucrania dentro de la Unión Europea, ha sido un paso muy importante, porque esta también es una guerra política.
Hablabas antes de ese papel de Estados Unidos también en la ayuda, ¿no? Y bueno, hemos visto en estos días cómo pues, desde el Congreso de los Estados Unidos ha habido pues, un veto, ¿no?, a seguir manteniendo la ayuda o a incrementar la ayuda que se está dando a Ucrania, ¿no? En ese sentido, Biden pues, obviamente tiene ahí una parte de parón, ¿no?, de gente que le está frenando en esa parte que él parecía que sí está dispuesto como presidente de Estados Unidos a seguir manteniendo, ¿no? ¿Cómo ves, ¿no?, que esa parte que hay, por qué tanto Estados Unidos, ahora aunque Europa haya dado este paso ayer, ¿no?, de esa integración o de seguir avanzando en esa integración, ¿por qué crees que Europa y Estados Unidos están ahora mismo reticentes a seguir manteniendo la ayuda, a ese impulso que estaban dando hasta ahora? Bueno, yo creo que Europa no es reticente. Una cosa es Orbán, ¿no?, que claramente se ha posicionado del lado prorruso, por así decirlo, dentro de Europa, y esto ha sido una anomalía, pero ha sido una anomalía que ha pasado al final. Llevamos 2 años casi, en febrero era 2 años, de este recrudecimiento del conflicto a través cuando se produjo la última invasión rusa de Ucrania en febrero del 22. Y yo creo que una de las cosas que Putin no esperaba precisamente era que Europa se mantuviera firme, toda Europa y todos los estados europeos, ¿no? Aunque Orbán siempre ha sido Hungría, digamos un poco, y Polonia en algún momento, lo que pasa es que ahora esto también se ha cambiado un poco, bueno, una nota un poco discordante, pero la realidad es que al final los acuerdos salían siempre por unanimidad. Y eso a Putin le ha descolocado muchísimo. Y el apoyo de Estados Unidos pues era esencial. Yo creo que lo de Estados Unidos tenemos que verlo dentro del entorno de que en Estados Unidos este año va a haber elecciones. Entonces, estamos, como siempre que se producen elecciones en un país, y sobre todo un país grande como Estados Unidos, con la polarización, porque al final allí hay 2 opciones, ¿no?, demócratas o republicanos. No hay como otros partidos donde hay otros actores, ¿no?, como Nexo, por ejemplo, que te jugamos ahí precisamente en un espacio entre unos y otros, sino queriendo construir otra cosa, ¿no? Bueno, pues esto hay que entenderlo dentro de la pre-campaña electoral americana, ¿no? Porque incluso en el caso en el que muchos hablaban de, bueno, pues es que si gana el Partido Republicano y en Estados Unidos vuelve otra vez Trump, entonces la ayuda... No, o sea, la ayuda va a seguir, y Trump, yo estoy absolutamente seguro, por mucho que él tuviera ciertas afinidades en algunas cosas, ¿no?, con Putin o contactos, yo creo que eso es imparable, porque él sabe precisamente del problema que supondría para todo Occidente una Rusia que está poco controlada, ¿no? Sí. Entre otras cosas porque el objetivo estadounidense y también de la OTAN, porque en la cumbre estratégica, en la cumbre de Madrid, donde se definió la nueva estrategia de la OTAN, China y todo el Asia-Pacífico va a ser un punto de inflexión importante en estos años, y desde el punto de vista de geoestrategia política, a Estados Unidos lo que no va a poder ser capaces de tener 2 conflictos abiertos, y ya no digo conflicto militar, pero sí conflictos políticos desde el punto de vista de influencia, ¿no? Y yo creo que le interesa cerrar cuanto antes este tema de Rusia, y no precisamente ganando Rusia. Has hablado, bueno, tu posición en la OTAN en estos años, pues evidentemente también te da un conocimiento especial, ¿no? Hablas de la OTAN también. ¿Por qué también esa reticencia hay por Europa y Estados Unidos, a lo mejor, de dotar también de unas herramientas militares, ¿no? O sea, de esos aviones que están pidiendo desde Ucrania, de ese tipo otro de misiles, ¿no? ¿Por qué piensas que puede haber también esa reticencia, ¿no?, desde el punto de vista militar? Bueno, sin duda, aquí ha habido desde el inicio, como decía, una parte de desinformación que Rusia ha jugado esa carta y la está jugando bien, la gente no tiene una información veraz de lo que está sucediendo en Rusia. Pensemos que en estos momentos las pérdidas rusas entre muertos y heridos en combate podría estar superando los 300.000 personas, 300.000 soldados. Yo me pregunto, ¿qué país occidental es capaz de poner encima de la mesa 300.000 entre muertos y heridos, 300.000 bajas en un conflicto y que no pase nada? No hay ninguno, ni Estados Unidos. Sí. En cambio, Rusia... Pues él sabe que echando gente, aunque mueran, aunque pierdan material, aunque... Bueno, él no tiene un conflicto interno, ¿no? Y yo creo que esa es la nueva estrategia en la que está jugando Rusia después de este otoño. Ellos se han dado cuenta de que poniendo gente ahí, bueno, pues ellos van muriendo y aquí no va pasando nada, ¿no? Y que se vaya desgastando Occidente. Yo creo que la falta de apoyo inicial firme
me refiero de apoyo con medios y medios material bélico, de primera, porque esto es una guerra tecnológica, y claramente lo va a vencer el que tenga mejor tecnología. Y la mejor tecnología la tiene sin duda alguna Occidente. Lo que pasa es que se la tenemos que poner en manos de los ucranianos, si no esto va a ser muy difícil, ¿no? Esa reticencia que ha habido y las cosas han ido llegando con cuentagotas, primero que si los cañones, luego que si los tanques, luego que si los aviones. Hombre, no, vayamos un poco con todo, porque es que Rusia está poniendo todo lo que tiene, que es gente, no es otra. Sí, ¿eh? sí. Y ellos sí que lo ponen encima. Hombre, si nosotros no queremos poner gente, sino que si queremos que no sea un conflicto donde tengamos que llevar soldados de Europa y de Occidente a ese conflicto en algún momento, hay que empezar a poner equipamiento serio y de verdad, ¿no? Rusia ha jugado siempre con la disuasión y la disuasión nuclear como un papel desde el inicio. No, es que si llegan aviones o si llegan tanques, si llegan cañones, cuidado, que yo tengo una... Y yo hemos visto durante casi 2 años que este es un relato falaz. Que Rusia nunca va a poner eso encima de la mesa porque escalar de esa forma el conflicto supondría en fin, el desastre absoluto para Rusia, totalmente. Y ellos, pero es una amenaza que continuamente están poniendo encima de la mesa. Y ante esa amenaza, como están manipulando mucho la opinión pública y desinformando mucho, pues la gente en algunos países pues ha llegado a un momento de tener miedo. Uy, a ver si esto va a escalar un conflicto nuclear. Esto nunca va a escalar un conflicto nuclear, va a quedarse como una guerra convencional y lo que hay que asegurar es que Ucrania tenga las capacidades para desarrollar esa guerra tal como las está pidiendo el mando ucraniano, que es precisamente la tecnología, que es lo que va a ser capaz de lanzar esto. Hablamos de Rusia también desde el punto de vista, Rusia todavía sigue ejerciendo una influencia muy importante en la Unión Europea, en países como Hungría, Eslovaquia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo analizamos o qué análisis haces de esa influencia de Rusia en esos países y los movimientos populistas también que está habiendo en Europa alrededor de esa influencia rusa? Bueno, Rusia es capaz, y ya yo creo que esto está más que demostrado. Rusia, si hay un fenómeno, si hay cualquier tipo de conflicto político donde ellos puedan enturbiar, digamos, hacer ruido y que aquello no queda claro, Rusia va a estar ahí siempre. Siempre. Y de hecho, la prueba la tenemos aquí en España, en el conflicto catalán. O sea, una de los... Y esto está más que demostrado, por mucho que los independentistas catalanes quieran decir que no, pero esto está absolutamente demostrado que la injerencia rusa dentro del proceso fue precisamente a favor del proceso catalán, del separatismo catalán. ¿Por qué? ¿Rusia tenía algún interés en que Cataluña sea independiente o no? No, lo que tiene interés es en desestabilizar un país de la OTAN y un país europeo como es España. Y por tanto, en cualquier sitio donde ellos puedan desestabilizar, van a ir a favor de desestabilizar. Que Orbán es un populista y que como populista pues hay un punto de desestabilización ahí, pues allí que estará. Y él va a estar siempre en esto, en desestabilizar. Que en Estados Unidos se puede desestabilizar dentro de un conflicto electoral y de una pugna electoral y democrática, pues ellos van a ir y van a desestabilizar. ¿Dónde? ¿A favor del más extremista? Pues seguro que a favor del más extremista y del más populista, porque es lo que le interesa. Esa es la estrategia de Putin, la estrategia rusa, y lo que parece mentira es que no hayamos aprendido de esto ya en Occidente y nos creamos todas esta chatarra comunicativa, mediática, y mediática de Rusia, en el que la gente cae precisamente en esto. No, yo creo que no hay que hacerle ni caso, ¿no? Ellos, ni Putin está a favor de Orbán ni de nadie. Lo que está a favor es de desestabilizar siempre, porque si hay algo que le molesta, es lo que hemos hablado antes, que es la unidad y la unión de toda Europa precisamente con este conflicto, que es con algo con lo que él no contaba y que le ha puesto las cosas muy difíciles, efectivamente. Esa unión también, y yo creo que eso es porque Europa debe de seguir apoyando sin fisuras, ¿no? Eso está claro y es evidente. Ayer se produjo esa noticia tan importante, que es ese avance, ¿no?, hacia esa pertenencia de Ucrania a la Unión Europea. ¿Piensas que este proceso se puede acelerar? O sea, que vamos a ver pronto entrando tanto ya no solamente en Europa, sino también incluso en la OTAN a Ucrania. Yo estoy convencido de que sí. Es verdad que la OTAN y la Unión Europea no es un club de amigos donde uno se apunta y ya está. Es decir, hay que cumplir una serie de estándares democráticos y de gestión, y a Ucrania le queda mucho. Conociendo Ucrania por dentro y cómo funcionan sus estructuras políticas y sus estructuras económicas,
Pues es cierto que a Ucrania le queda mucho. Es verdad que el gobierno de Zelensky está haciendo muchos esfuerzos por ir resolviendo esos problemas que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con el papel de la mujer, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con muchas cosas que son necesarias para poder formar parte de un club selecto como es tanto la Unión Europea como la OTAN, ¿no? Pero están haciendo su trabajo. Están haciendo su trabajo en unas condiciones muy duras y muy difíciles, porque si ya es difícil hacer ese trabajo de convergencia económica en un país que está en una situación de paz, pues imagínate en una situación de guerra, con toda tu economía colapsada prácticamente, ¿no? Pues es muy difícil. Pero lo están haciendo y lo están haciendo bien y se están esforzando en ello. Y a mí eso me parece muy importante porque eso habla de la determinación ucraniana de formar parte de Europa, de ser parte de Europa y de formar parte de la OTAN. Y yo creo que anuncios como el que se hizo ayer en Europa, que no solamente tenía que ver con Ucrania, sino también con Georgia y con otras posiciones, pues es muy importante, ¿no? Quiere decir, ¿hay ganas por parte de la Unión Europea de que Ucrania esté? Sí. ¿Hay ganas ucranianas de estar en Europa? También. Bueno, pues al final será un problema de ir implantando los medios, los procedimientos para que se vaya convergiendo desde un punto de vista económico y social a los estándares en los que uno entiende que es un país europeo, ¿no? Bueno, también otro de los temas es los desafíos y las enseñanzas que hemos podido sacar, ¿no? En Europa y en España, ¿no? También desde el punto de vista de este conflicto militar, ¿no? O sea, nosotros estábamos siempre alejados, ¿no? Nos pillaban los Balcanes, no sé qué, pero bueno, era como todo estaba muy lejos, ¿no? Sí. Es evidente que tanto España como Europa esto nos ha llevado a una proximidad también desde el punto de vista militar. ¿Está nuestro ejército y nuestras fuerzas armadas, tanto en España como en Europa, preparadas para este tipo de conflictos? Bueno, en primer lugar hay que decir, yo me gustaría recalcar una cosa. Ucrania, dice la gente, está muy lejos. No, Ucrania está ahí al lado. A Ucrania yo he tenido que ir varias veces, incluso algunas en coche, llevando una ambulancia, por ejemplo, desde España hasta Kiev, y se tardan exactamente 2 días y medio. O sea, no está tan lejos, ¿eh? La gente que no piense que esto está muy lejos, porque no, 2 días y medio no es nada en un coche. O sea que yo creo que está más cerca de lo que pensamos. ¿España está preparada? Pues una buena pregunta. Yo creo que más que las estrategias, las doctrinas de todos los ejércitos, las Fuerzas Armadas de todos los países OTAN están sufriendo un cambio importante a raíz del conflicto ucraniano, sin duda alguna. Y las tenemos, por ejemplo, uno de los cambios más importantes tiene que ver con la logística, con la capacidad de disponer, digamos, de armas almacenadas para sufragar un conflicto largo, ¿no? Las doctrinas occidentales iban todas en la línea de si hay un conflicto, va a ser un conflicto de 1 semana, de 10 días, por tanto, los stocks de material pues estaban diseñados, pero no solo en España, en todos los países OTAN, estaban diseñados para 10 días, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes como mucho de conflicto. Cuando hemos visto que tenemos un conflicto que va casi por los 2 años y le queda, pues esto ha hecho que todas las cabezas pensantes que definen estas doctrinas se tambaleen, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que hace falta más material, porque cuando Ucrania está disparando del orden de 5.000, 6.000 proyectiles día de artillería, pensemos que al inicio de la guerra Rusia estaba disparando del orden de 20.000 proyectiles día. Madre. El stock que hay que tener para mantener 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 proyectiles día durante un día y otro día es tremendo. Y ya no solo el stock, el estrés al que sometes a tu propia organización industrial, es decir, a la industria que da soporte a la cadena de suministro, a todo, ¿no? O una cosa tan fíjate, donde nadie pensaba, Miguel Ángel, como es la pólvora, ¿vale? Sí. Pólvora. Sí. Porque claro, te hace falta un propelente para poder disparar un obús, ¿no? Y eso es pólvora. Bueno, pues en estos momentos el mercado de la pólvora internacional es un mercado absolutamente inflacionario porque no hay pólvora. ¿Entiendes? Claro. Entonces es tremendo el dinero que cuesta ahora mismo 1 kilo de pólvora frente a lo que costaba hace 2 años.
¿Por qué? Pues porque no lo hay, porque había pocas fábricas de pólvora, porque no se entendía que no hacía falta fabricar tanta pólvora. Bueno, pues cosas tan tontas como esta, que la pólvora es algo que ya se descubrió hace mucho. Sí, ya los chinos, ¿no? Exactamente. O sea que, y sin embargo, fíjate que una cosa tan sencilla como esa, pues puede poner en riesgo, ya no digo un misil, no sé qué, no, la propia pólvora, ¿sabes? Entonces, esto ha hecho plantearse muchas cosas, replantearse muchas cosas, la cadena de suministros, la logística, el almacenaje, los stocks, el desgaste de las personas. Hay una parte también que es muy importante que tiene que ver con todo esto, es toda la parte de la sanidad. ¿Vale? Un conflicto, digamos, de un mes o de 3 semanas genera un número de bajas que podría ser más o menos asumible. La parte política, en cuanto a qué pasa con las bajas, qué va a pasar si tú tienes que ir a un conflicto de larga intensidad y están... O sea, muchísimas cosas. Pensemos que las Fuerzas Armadas de cualquier país no van a ningún sitio sin un plan. Había planes y esos planes han demostrado que hay que cambiarlos. Y es en lo que se está trabajando dentro de la Organización Atlántica en estos momentos y, por tanto, también dentro de las Fuerzas Armadas Españolas, en cambiar todos esos planes, esa doctrina estudiada para un número de efectivos, estudiada para una cantidad de material y que ha demostrado que puede haber un conflicto que se sostenga en el tiempo y que haga que todo eso se tambalee. Bueno, es un aprendizaje, yo creo, fundamental. Bueno, voy al último tema, que no quiero dejar de tratarlo, por supuesto, que es tu implicación en esa parte humanitaria, ¿no? Esa función que estáis haciendo desde esta ONG, en la que evidentemente, pues igual que no teníamos un conflicto tan cerca en Europa, tampoco teníamos unas necesidades de ayuda tan imperiosas, ¿no?, en Europa. ¿Qué estáis haciendo? ¿En qué estáis trabajando? ¿Cómo estáis ayudando? Y también el futuro, que a mí es algo que me preocupa. Esto acabará en algún momento. Puede ser medio plazo, largo plazo, no sabemos, pero acabará. ¿Qué futuro ves también para Ucrania? O sea, ¿qué es ese papel de esa ONG y qué futuro veis también en esa ayuda? Pues mira, 2 cosas muy importantes. Bueno, en principio deciros que Help to Ukraine, que es la ONG en la que yo trabajo y colaboro, es una ONG que es la única ONG 100% española que está trabajando en Ucrania. 100% española. Nosotros comenzamos a trabajar el día después de la invasión rusa, pues ayudando en principio a sacar a la gente, a los españoles que se habían quedado sobre todo atrapados cuando los rusos invadieron Ucrania. Había zonas donde ciudadanos españoles vivían dentro de Ucrania y de repente pues se dieron cuenta que estaban dentro de Rusia. Entonces dijeron, oye, yo no quiero estar aquí. Bueno, y hubo que sacarlos de allí. Para la propia administración, la embajada española, pues aquello no fue fácil de hacer porque lógicamente estaba en mitad de un conflicto, en un espacio que ocupaba una potencia que era enemiga, digamos, en esos momentos. Y por tanto, pues tuvimos que recurrir a gente que estábamos allí o que estaba allí, conocidos, bueno, en fin. Sacamos a 66 españoles de allí, después a ciudadanos ucranianos que no querían estar allí. Total, unas 700 personas que sacamos de aquella zona y luego empezamos con la ayuda. Pues empezamos llevando lo que más necesitaban, que era comida, agua, medicamentos, ropa, sobre todo ropa de invierno cuando llegaba el invierno, forma de calentarse y luego todo el material médico que te puedas imaginar, desde UBIs, móviles, ambulancias, incubadoras, bueno, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y así en eso seguimos, ¿no? Yo en este último año he estado 5 veces allí llevando un montón de material humanitario y nuestra organización eso es lo que hace, ¿no? Ahora mismo tenemos 300 palés en el puerto de Málaga precisamente para llevar para allí con material médico. Esto, para que la gente lo entienda, son más o menos 10 trailers y esto es ayuda de los ciudadanos españoles. Cuando nosotros vamos a Ucrania, Help to Ukraine, y vamos allí y ayudamos, nosotros vamos con nuestra bandera española, orgullosos de nuestra bandera española, porque somos embajadores de España. Es España la que está ayudando. Nosotros somos el vehículo que lleva el material allí, que lo entrega, pero al final son donaciones de los ciudadanos españoles, de las empresas españolas que están colaborando mucho con todos nosotros también para ayudarnos en la recogida de este material y de este equipamiento y en llevarlo hasta allí, ¿no? Yo creo que cuando tú ves a esa gente que no tiene nada, la cara
que ponen cuando tú les llevas esa ayuda y ese material, no hay nada más gratificante. Yo en mi vida he hecho nada tan gratificante como esto, te lo puedo asegurar, porque no es lo mismo ir a ayudar a mucha gente que lo necesita, en muchos sitios necesita, que a gente que lo necesita en una guerra, ¿no? Donde nosotros además no es que vayamos a Lviv o a Kiev y dejemos allí ayuda, nosotros llevamos ayuda al frente de guerra. Nosotros nos implicamos en donde más hace falta, que es precisamente en aquellas zonas muy cercanas al frente y por tanto hemos pasado y hemos sufrido pues en fin, condiciones complicadas, claro, donde nos han disparado los rusos, nos han bombardeado, en fin, hay que ir muy protegido y sobre todo porque además los rusos, en cuanto te ven a los chalecos amarillos de la ayuda, te conviertes en un objetivo prioritario. Sí. Los rusos tienen dos objetivos prioritarios: los médicos civiles ucranianos, los médicos del sistema de salud nacional ucraniano, y los cooperantes. En cuanto te ven, te disparan. Antes incluso que a los soldados ucranianos. Porque lo que ellos quieren provocar en esa zona de donde está el conflicto, ese frente de guerra, precisamente es el terror. Claro. Es que la población civil huya y a ellos les sea mucho más sencillo todo, ¿no? Y huya porque tengan miedo, porque no lleguen nada, porque no tengan nada. Nosotros, cuando vamos a llevar alimentos, pero también medicinas, vamos a sitios donde la gente no ha huido porque no puede, Miguel Ángel. O sea, la gente que queda en esos sitios es gente mayor, que no se puede mover, muchas veces con problemas de movilidad, gente que no tiene otro sitio donde ir, gente mayor que no quiere dejar su casa, o no tiene hijos que le recojan en otros sitios más hacia el oeste. Y entonces es gente que está allí y que muchas veces tenemos que ir y sacarla con nuestros coches porque los vecinos, porque esa gente se pone enferma, pero se pone enferma y no tiene acceso a medicamentos porque no hay farmacias, como puedes comprender. Claro. Entonces, son los vecinos los que dicen, pues la señora esta se ha puesto malita, entonces te la tienes que coger y entrar en ese pueblo que está siendo bombardeado, cargarlo rápidamente en un coche tuyo y sacarla hacia el hospital, ¿no? Claro, eso, cuando ves eso y cuando notas, ves a esa gente que le haces esos favores, eso es algo... y nosotros vamos con nuestras banderas de España, con nuestras acreditaciones de ONG española, y trasladamos esa marca a España, y así nos lo reconoce también el propio gobierno español, con el que evidentemente cooperamos y trabajamos con la embajada española en Kiev, y para los que nosotros somos muy importantes, porque estamos enseñando precisamente a ese pueblo que algún día será también Europa. ¿Qué es Europa? Como nosotros, ¿qué es Europa? Es Europa. Correcto. Y es otra parte que comentaba del futuro, ¿cómo ves esa ayuda que van a necesitar, esa reconstrucción que va a necesitar Ucrania en un momento determinado? Bueno, pues ¿no? Es que la reconstrucción ucraniana ya está empezando, de hecho. Hay gente que dice, bueno, hay que esperar a que acabe la guerra. No hay que esperar a que acabe la guerra. Ucrania no puede esperar a que acabe la guerra para reconstruirse. Hay muchas zonas, que es todo aquello que quedó invadido en febrero del año pasado, que incluso llegaron casi... que Rusia llegó a las puertas de Kiev y toda la invasión que vino por el norte, aquella famosa columna de tanques que veíamos que venía de Bielorrusia, todo aquello está devastado. Chernihiv, Poltava, todas esas ciudades grandes del norte están absolutamente devastadas. Entonces ahí se está comenzando ya la reconstrucción, se están reparando, se están haciendo autovías, se están limpiando de minas los terrenos de labor para que la gente pueda volver a sembrar y pueda volver a recolectar. Entendamos que Ucrania es un país eminentemente agrario, el sector primario es muy importante dentro de su economía, y por tanto, pues si no se puede sembrar, pues no se puede recolectar y entonces no se puede hacer nada. Entonces, bueno, pues se está trabajando ya en eso. En estos momentos, la estimación de la reconstrucción ucraniana va por $1 trillón. Madre mía. Y esto pues va a salir de fondos no solo de la Unión Europea, Estados Unidos, sino también de los fondos que Occidente ha retenido de las empresas y del gobierno ruso, que tiene muchísimos fondos, como bien conocéis, retenidos después de la crisis que hubo del intercambio bancario y comercial. Y bueno, pues así se va a abonar y se va a pagar la reconstrucción. Y entonces yo animo también a las empresas españolas con las que estamos hablando para, oye, venid a ayudar a Ucrania a la reconstrucción, porque va a haber oportunidades para España precisamente en esa reconstrucción, pero hay que ir ahora.
Hay que ir ahora. Lo que no vale es ir cuando esto acabe, ¿no? Porque entonces pues ya ellos, los ucranianos, dicen, no, si nosotros necesitamos que las empresas españolas vengan, nos están pidiendo, no solo a nosotros, a la Embajada Española y al Gobierno español. Yo hablé con la Secretaria de Estado de Comercio hace nada y ella está intentando montar una visita comercial precisamente allí porque los ucranianos demandan, oye, venir ayudar y a participar de la reconstrucción. Y yo creo que esto va a ser muy importante. España, que se ha perdido, yo creo, y hablo ya del tejido empresarial, porque esto ya es un mensaje para el tejido empresarial español. El tejido español que se ha perdido reconstrucciones y trabajo precisamente en grandes conflictos, yo creo que tiene una oportunidad histórica de demostrar que España es un país que está a la cabeza de Europa y a la cabeza del mundo también, no solo en ayuda, sino también en participación, porque tenemos unas empresas fantásticas, fabulosas, que hacen trabajos maravillosos, oye, y que hay una oportunidad. Entonces, bueno, pues yo les animo mucho a que participen de esta reconstrucción. Bueno, pues Miguel, lo primero, agradecerte la labor que estás haciendo de manera muy especial, ¿no? Desde Nexo, pues ya sabemos todos de tu implicación, pero yo creo que el resto de las personas pues también debe conocerla y apoyarla como es lógico y natural. Y por otro lado, pues nada, también agradecerte conocimiento y esa aportación que haces de tu conocimiento a nuestra plataforma y a nuestro proyecto de Nexo, en el cual pues muchos queremos que cambien las cosas y aquí también ese conocimiento es muy necesario. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. Un abrazo muy grande para todos y a todos los compañeros de Nexo, pues decirles que sigamos por esta línea de demostrar en España que hay otras opciones, otras formas de hacer política y que hay otros espacios que no son la confrontación permanente y la pelea permanente, sino el de la concordia, el del diálogo y el de llegar a acuerdos, que así es como funciona al final el voto. Muchas gracias. A ti.